6:39 en el territorio continental ecuatoriano. Queremos iniciar la jornada de entrevistas en la revista de Opinión Democracia con el coronel Juan Zapata, director nacional del COE. Lo hemos invitado a un diálogo tras las últimas medidas que dan cuenta de la eliminación de la mascarilla. Hay que reconocer que en el tratamiento de la pandemia por el COVID-19, al menos durante el último año, ha sido exitoso, partiendo de la política de salud, la vacunación. Ha sido exitoso. Y allí están los indicadores que daba cuenta precisamente el director del COE nacional de la caída de los indicadores, el acceso a la salud con casos de COVID, la sustancial caída que demuestra, primero, el tratamiento de cómo ha afrontado el Estado ecuatoriano este tema, y segundo, la reducción de casos y de la demanda en las unidades hospitalarias. Por ello se llegó a la última decisión. Coronel Juan Zapata, muy buen día. ¿Cómo se implementa estas resoluciones últimas del COE a sabiendas de que vemos en el país, por decisión particular propia, de seguir usando mascarilla pese a la disposición, que da cuenta también de que en otras sociedades, especialmente por la contaminación, el caso de Beijing en China, el caso de DF en México, que a veces se usa la mascarilla y que es saludable como protección de salud? Hoy vemos que se sigue usando, esa es una libre determinación de cada ciudadano respecto de la mascarilla. Pero ¿cuáles son las decisiones que se están desarrollando ya en el Ecuador respecto de este tema? Coronel Zapata, muy buen día. Buenos días, estimado Miguel, un saludo cariñoso a todas las personas que nos escuchan por esta radio. Bueno, primero hay que decir, Miguel, que nada es producto del azar ni de la improvisación. Cuando se tiene un trabajo y un manejo técnico adecuado y que las decisiones están siempre sobre la base de informes sanitarios dados por la autoridad sanitaria, como es el Ministerio de Salud, es decir, por los expertos médicos, pues las cosas se dan como se planifican. Recuerde usted, mi querido Miguel, en diciembre que entró Omicron al país, nosotros tuvimos lastimosamente la mezcla con las visibilidades que por la dinámica de diciembre se dan, ¿no? Con fiestas de Quito, Navidad, fin de año, compras navideñas, etcétera. Era lógico que íbamos a tener nosotros una mala cosecha de esta pésima siembra en diciembre, íbamos a tener en la segunda semana de enero, y eso es lo que se dio. Y ahí es cuando nosotros pedimos, recuerde usted, querido Miguel, con decisiones técnicas que el tiempo nos ha dado la razón, porque a veces muchas fueron criticadas, pero el tiempo nos ha dado la razón, porque esto es con resultados, esto es con datos, esto no es con teoría ni con discursos, esto es con resultados. Entonces pedimos a la ciudadanía tener 15 días de paciencia, de compromiso y de sacrificio, y ese sacrificio valió la pena porque hubo una cohesión ciudadana, hubo los medios de comunicación que fueron un factor fundamental, que le pusieron nuevamente a un país que estaba relajado, le pusieron nuevamente que la pandemia existe en su primera línea. Y eso efectivamente hizo que, sumado al compromiso de los GATS, que también tenemos que agradecer, muchos de los GATS, casi más del 90%, acogieron las medidas del COE nacional, pues eso, de enero, fue el pico más alto de esta última etapa, digamos así, fue nuestro patrón de comparación. Ahí tuvimos 52,000 contagios, hoy tenemos alrededor de 1,000, y ninguno de esos casos han solicitado o han necesitado atención más allá del tema, digamos, primario. En Quito, mi querido Miguel, en 4 semanas, gracias a Dios, no hemos tenido un solo fallecido, y en 3 semanas nadie ha ingresado a una UCI. Tuvimos 63,000 atenciones respiratorias, ahora tenemos algo más de 270. Mire, esa caída fundamental, pero sobre todo 4 semanas ya el país viene teniendo lo que la OMS pone como requisito para analizar ya medidas de bioseguridad, es decir, el retiro obligatorio de mascarilla, que es el porcentaje de positividad. 4 semanas tenemos en el Ecuador el 5%, que es lo que pide la OMS, tener un menor igual al 5%. ¿Y por qué nosotros nos sostuvimos estas 4 semanas? Porque quisimos ser cautos con el feriado de carnaval, las consecuencias del feriado de carnaval, y sobre todo las aglomeraciones que íbamos a tener por Semana Santa, que usted sabe, se dieron más de 800,000 personas en eventos religiosos. Tuvimos un estadio lleno ya con el partido de Ecuador con Argentina en Guayaquil, y pese a estos temas fuertes, nuestras tendencias siguen marcadas a la baja en este momento, y con esto yo termino, mi querido Miguel.
Cuando tuvimos más de 200 fallecidos en la segunda semana, la semana última hemos tenido un solo fallecido y una persona no vacunada. Eso tenemos que aclararle a la ciudadanía también. Y en este momento, las camas, tanto en hospitalización, en UCI como en cuidados intermedios, no llegan ni siquiera al 5%. Es decir, estamos ya prácticamente en niveles normales. Eso hace, Miguel, y para que la ciudadanía tenga absolutamente claro, que las decisiones, tanto cuando nos tocó tomar decisiones duras, pero que fueron necesarias, como ahora, que estamos aperturando, ya recuerde usted, aforos, obviamente ya hemos hecho el tema de la bioseguridad, que son ya las etapas finales, pues ha estado sustentado en base a información técnico-científica. Así es que nos alegra mucho que podamos haber tomado estas decisiones, pero también nos alegra mucho la madurez de algunas ciudades, especialmente de Quito, ¿no?, en donde la ciudadanía todavía quiere esperar un poco más, y eso es así. Esto es un tema voluntario. Nosotros damos la información científica y la ciudadanía es la que decide, pero sí le tenemos que aclarar a la ciudadanía que la evidencia científica dice que ya nos podríamos retirar la mascarilla, al menos en espacios abiertos en donde tenemos ventilación, en espacios cerrados donde tenemos ventilación, y colocarse en donde creamos, por ejemplo, eso sí, la recomendación y los lineamientos siguen de exigir la mascarilla, por ejemplo, en personas vulnerables, personas que tengan afecciones respiratorias, en hospitales, en el transporte público, en las instituciones educativas, al menos régimen Costa, que va a empezar al 100%, también se va a permitir la mascarilla durante un tiempo más. Pero ya en espacios abiertos tenemos que ir ya dando ese paso grande hacia la normalidad que hemos esperado por 26 meses. Entonces, este ha sido el antecedente, estimado Miguel, de la toma de decisiones, y hoy el Ecuador, vuelvo a repetir, tiene los mejores indicadores sanitarios de la región, y eso nos alegra muchísimo. ¿Cuál ha sido la respuesta luego de estas decisiones del COE nacional, especialmente en las localidades, en los municipios del país? Bueno, las respuestas han sido positivas, ¿no? Nosotros, mire, Miguel, no voy a polemizar, creo que ya después de 26 meses que hemos enfrentado una pandemia con norma ordinaria y que lastimosamente no tuvimos una ley de pandemia hasta ahora, que ya prácticamente estamos en Dios quiera, ¿no? Y va viendo una luz al final del túnel, no podemos adelantarnos porque la dinámica de la COVID ha sido esta generación de variantes. Esperemos que una nueva variante no exista. Hasta ahora no hay evidencia de aquello, y eso también hay que aclarar, Miguel, que lo que tiene complicado a países especialmente de Asia son las mismas variantes y los sublinajes que ya están en el Ecuador y que aquí no nos ha generado afectaciones por este manejo adecuado de pandemia. Así que la ciudadanía que esté tranquila, no es que haya una nueva variante que a lo mejor pueda llegar al Ecuador, no. Entonces, esos son los tratamientos distintos que cada país ha tenido a la pandemia, y nosotros debemos alegrarnos que estamos abriendo ya a la normalidad. La respuesta de los municipios ha sido la adecuada. Quien tiene la rectoría a nivel nacional para las decisiones en temas sanitarios de uso o no de la mascarilla obligatoria es del Ministerio de Salud Pública, que es el órgano rector. Lo que se pidió en su momento a los GATS, recuerdo en abril del 2020, o en marzo del 2020, perdón, era que generen una norma para que ellos sancionen en el espacio público, porque no teníamos una ley de cuál acogernos para el tema de las sanciones. Entonces, muchos GATS tomaron ordenanzas, que entiendo esas ordenanzas las van a ir analizando para tirarlas, digamos, de modificarlas o dejarlas sin efecto, y así nosotros ya vayamos caminando hacia que el ciudadano que esté con una mascarilla en espacio público o no esté con una mascarilla no sea sancionado. El 95% de los municipios se han acogido. Guayaquil ha tomado algunos reparos, no está de más tampoco, y Cuenca entiendo que en esta semana ya resolvía, pero la mayor cantidad de GATS se han sumado. Pero la reacción ciudadana es la que nos ha llamado la atención, pero en positivo, ¿no? Esa madurez de esperar un tiempo más, eso es una decisión personal, pero ha habido también diferencias en ciudades de la costa y del oriente. En costa y oriente es mucho más el número de personas que han decidido ya retirarse la mascarilla. Quizás en la sierra hemos sido un poquito más cautos, pero todos debemos ir caminando ya hacia ese paso a la normalidad, Miguel. Eso hay que decirle a la ciudadanía. Los indicadores nos garantizan de la decisión que tomamos el 28 de abril en el COE nacional. ¿Qué reportes tiene luego de estas resoluciones? ¿Han sido acogidas, libremente aplicadas? ¿Cuál es la evaluación? Eso le decía Miguel, un gran porcentaje de los ecuatorianos ha decidido todavía permanecer con la mascarilla, especialmente en lugares cerrados, y eso es respetable porque la resolución dice que se quita la obligatoriedad,
pero jamás se ha quitado la voluntariedad, es decir, la persona decide si utiliza mascarilla o no. Ya cierto número de ciudadanos ya han decidido retirarse, usted puede ver en la calle, pero una gran cantidad de personas ha decidido todavía no retirarse, y tienen razón, porque este es un proceso porque una pandemia que 26 meses nos ha dado dolor, muchísimas cosas negativas, tristes. Es lógico que la ciudadanía tenga un cierto recelo, pero a ese recelo tenemos que nosotros todos los días irles alimentando los datos sanitarios que tiene el Ecuador para que vayamos de a poquito perdiendo ese recelo y encaminándonos a la normalidad que todos hemos soñado, Miguel, porque cuántas veces nosotros no hemos querido ya poder dar estas noticias de decir ya estamos viendo la luz al final del túnel, podemos retirarnos las mascarillas. Entonces entendemos que eso en los próximos días ya irá aumentando el número de ecuatorianos que ya decidan de manera voluntaria, vuelvo a repetir, retirarse la mascarilla. Nosotros vamos a final de esta semana o máximo inicios de la primera, porque hay que dejar un tiempo prudencial para analizar. Todas las medidas que nosotros tomamos son analizadas, son evaluadas. Hay que analizar también esta última decisión del 28 de abril, no porque tengamos dudas, sino porque así lo hemos venido trabajando durante toda la pandemia, y veamos cuáles son los resultados de los indicadores sanitarios. Si estos siguen a la baja, pues vuelvo a repetir, Miguel, no existe razón técnica alguna para hacer lo contrario que lo que el COE Nacional solicitó el 28 de abril y el señor presidente específicamente. ¿Y cuáles son las preocupaciones que subsisten luego de este largo proceso de decisiones que ha aprobado el COE Nacional? Bueno, la preocupación mayor, Miguel, es que existe una nueva variante, ¿no? Que gracias a Dios hasta ahora no se ha dado evidencia en el mundo de que existe una nueva variante. Vuelvo a repetir, los casos que tiene complicado a países en el Asia son variantes que ya están en el país, sublinajes que están en el país y que nosotros, eso también hay que saber reconocer, mi querido Miguel, yo agradezco sus palabras de introducción, pero a veces la ciudadanía se olvida fácil, ¿no? Hay que reconocer el manejo que tuvo el Ecuador en cuanto al ingreso de variantes. Delta, recuerde usted que confinó a muchos países gracias a un trabajo extraordinario del Ministerio de Salud Pública en prevención, en seguimiento, en búsqueda activa de casos. Pudimos determinar la zona cero en el Oro, que tomó una decisión durísima con esa provincia, pero pudimos salvar al Ecuador de un confinamiento. Ecuador no sintió el ingreso de la Delta. Ecuador solamente le pedimos 15 días para el ingreso de Omicron y de su linaje, y hemos tenido éxitos en esos ingresos de esas variantes que complicaron y complican a otros países. Por lo tanto, la única preocupación nuestra, digamos así, sería que aparezca una nueva variante que gracias a Dios hasta ahora no hay evidencia de aquello. El COE Nacional sigue activado, Miguel, hasta cuando la OMS no dé por terminada la pandemia, así que nosotros seguiremos analizando datos. Tenemos algunas situaciones todavía pendientes que con el tiempo tendremos que eliminarlas también, que son los requisitos de ingresos al país, ya cuando la situación mejore mucho más aún, que usted sabe, todavía mantenemos el ingreso con el certificado de vacunación, o en el caso de, hemos sido respetuosos siempre de personas que decidan no vacunarse, a pesar que no hay evidencia científica que demuestre lo contrario, ¿no? La vacunación es lo que nos tiene y nos ha salvado miles de vidas. Sin embargo, si usted no quiere vacunarse, puede ingresar con un PCR negativo, y la obligatoriedad del certificado de vacunación en el ingreso de establecimientos no esenciales, eso también hay que aclarar. Esos requisitos todavía continúan, habrá que seguir evaluando, y el COE seguimos, vuelvo a insistir, yo estoy coordinando con la señora ministra, con quien tenemos esta relación directa, hemos trabajado muy de la mano, para ver si el día viernes o máximo el lunes estaríamos evaluando los resultados luego de haber pasado quizás 8 o 10 días de haber tomado esta medida el 28 de abril. Así que el país está monitoreado, mi querido Miguel, hay buenos indicadores, hay tranquilidad, la economía se ha reactivado, a mí me alegra muchísimo. Mire, antes de pandemia, el feriado del 1 de mayo casi nadie le ponía en su horizonte como un feriado que haya movimiento de personas. En este feriado hemos tenido más de 1.100.000 personas movilizadas en todo el país, y eso es economía, eso es reactivación, eso es gracias a los indicadores sanitarios que nos permiten tener aforos al 100%. Miguel, tuve la oportunidad de visitar algunos lugares en donde me dio muchísima alegría hacer cola para esperar una mesa en un restaurante. Eso es economía, eso es salud, eso es trabajo, eso es vida, y eso nos alegra mucho por tener estos indicadores. En Carnaval se movieron más de 2 millones de personas, en Semana Santa más de 1.700.000 personas, se movieron en esos dos feriados más de 267 millones de dólares. Turismo nos dirá cuánto se movilizó en este feriado del 1 de mayo, pero nos alegra muchísimo que el Ecuador va caminando a una reactivación económica fundamental, y eso es lo que nosotros le decíamos. El primer
objetivo para nosotros es la salud y la vida de los ecuatorianos, y había que tomar decisiones las que fueran necesarias para eso. Pero después, el objetivo, cuando lo sanitario nos permite, es obviamente la reactivación económica, y nos alegra muchísimo esta cantidad de personas que se han movilizado, y el sector turístico pues obviamente se ha visto oxigenado en su economía. Como decía el coronel Juan Zapata, estas han sido las disposiciones que se están implementando. Sin embargo, durante las últimas semanas hubo la presencia de estas variantes del COVID-19. Hay una expectativa en el COE en el caso de cambiar esta dinámica que se ha venido y estas políticas que se han venido implementando. ¿Pudiera cambiar esas decisiones? Miguel, siempre hay esa posibilidad, porque usted toma decisiones sobre la base de indicadores sanitarios. ¿Cuáles son los indicadores que nosotros medimos? Obviamente el porcentaje de contagios, el número de contagios, atenciones respiratorias, el porcentaje de exceso de mortalidad, tenemos la capacidad hospitalaria, el porcentaje de positividad. Esos son los números que nosotros vamos midiendo permanentemente. Si esos números obviamente ya están en índices prácticamente normales, las decisiones tienen que ser aperturadas. Pero si esos índices se afectaran por algún ingreso de otra variante, porque ya hemos visto que lo que el mundo presenta en la COVID ya al Ecuador le tiene sumamente fuerte, sobre todo con el porcentaje de vacunación, pues obviamente si es que hay una nueva variante que genera complicaciones, que quizás sea más letal, no más contagiosa, porque ya el tema de lo contagioso lo hemos podido enfrentar y muy bien. Obviamente, y si los indicadores se alteran, nosotros tenemos que inmediatamente tomar las decisiones, pero eso habrá que hacerlo cuando tengamos ese escenario. Dios quiera, nunca volvamos a tener ese escenario. Hoy el escenario es el mejor durante toda la pandemia. Por lo tanto, hay que darle la tranquilidad a la ciudadanía de que puede reactivarse. Miguel, nosotros hace pocos meses decíamos quédense en casa. Y ese discurso a nosotros nos dolía mucho porque sabíamos las complicaciones coyunturales que eso lleva o los daños colaterales que eso lleva. Hoy le decimos a la ciudadanía, salga a reactivar nuestro país. Esos dos escenarios distintos son los que la ciudadanía tiene que valorar y están siempre sobre la base de data técnica científica. Por lo tanto, si es que los indicadores en algún momento, porque nosotros estamos, el Ministerio de Salud, todos los días, Miguel, y eso hay que felicitar, están analizando los datos permanentemente y semana a semana lo estamos analizando en el COE Nacional. Si existiese la mínima duda de que algún indicador tiene una afectación en la tendencia a la baja, tenga usted por seguro que el COE tomará la decisión que tenga que tomar. Pero por ahí ese escenario no existe, así que esperemos que caminemos en este rumbo que estamos ya en un país reactivado al 100%, ¿no? Coronel Zapata, estas disposiciones han sido notificadas a los 221 consejos cantonales para fines de su implementación y cada uno resuelve. Por ejemplo, de hecho, más que de derecho, de hecho se está viendo que hay gente que resuelve seguir manteniendo la mascarilla por decisión propia, pero la resolución deja abierta el no uso de la mascarilla y eso es producto de todo este largo proceso de medidas y de acciones que se han tomado en el país. Así es, Miguel. No olvidemos que el COE Nacional es un cuerpo colegiado en donde miembro pleno del COE es el AME, que es la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Esa organización es nuestro nexo directo con los 221 cantones del país. También es parte del CONGOPE, que son los consejos provinciales del país. También es parte de la Cruz Roja, es parte de los cuerpos de bomberos. Es decir, no solamente está en el COE Nacional los ministerios del nivel ejecutivo, como el Ministerio de Salud, Educación, Transporte, Trabajo, Productividad, Turismo, el ECU. Es decir, somos 20 instituciones, dentro de las cuales quienes tienen voz y voto son 13 instituciones. Por lo tanto, ese es el manejo adecuado de una crisis, ¿no? Donde estamos todas las instituciones sobre la base de mesas técnicas, de grupos de mesas de trabajo, de informes epidemiológicos y de votaciones, que yo en mi caso, siempre que las decisiones han sido sensibles, Miguel, he generado votaciones nominales para que el líder de la mesa, que es un ministro, obviamente tome su decisión motivada. Y así lo hemos venido trabajando. Así es que el AME es parte del COE Nacional. Hemos tenido siempre esas muy buenas relaciones. En algunos casos, lastimosamente, vuelvo a insistir, Miguel, por no haber tenido una ley de pandemia, hemos tenido estos choques, ¿no? Que a veces se confunde de quién es la rectoría nacional, de quién es la rectoría local, pero en tema sanitario
Eso es irrefutable. La rectoría lo tiene el Ministerio de Salud Pública y en lo sanitario las decisiones son nacionales. Existen competencias locales, por eso es que la ciudadanía a veces se preguntaba por qué el COE Nacional a cada momento exhorta, porque no podemos disponer cuando hay una competencia municipal que nosotros las hemos respetado siempre. Por lo tanto, se generan los exhortos. Muchos exhortos, lastimosamente, no tuvieron el efecto que hubiésemos querido, otros sí, pero así hemos tenido que manejar la pandemia, Miguel, durante 26 meses. Esperemos que no vuelva a tener una pandemia, porque trabajar en una pandemia sin una norma específica que nos permita guiar las direcciones, sobre todo técnicas, y llevarlas a las disposiciones es muy complicado. Por esa misma diversidad de tener un país tan pequeñito, 221 voluntades, es muy complicado. Usted ya vio que tuvimos casos en algunas ciudades donde inclusive se llegó a clausurar escuelas cuando el tema educativo es una rectoría nacional. Sin embargo, siempre hemos sido cautos, no hemos querido polemizar con nadie, siempre hemos llamado al trabajo en equipo y sobre todo hemos llamado a que la pandemia nos debe llevar a generar una unidad nacional, y creo que el tema de la vacunación es el mejor ejemplo de cuando todos nos unimos podemos conseguir los resultados, mi querido Miguel. Coronel Zapata, ¿qué exhortaría a los ecuatorianos por estas disposiciones que ha dispuesto el COE en estos momentos? Como bien señalaba usted también, pudiera cambiar de acuerdo a las circunstancias y a lo que ocurre en el Ecuador. Mire, Miguel, quizás Dios nos pone en momentos importantes de la historia del país, y a mí me puso desde el minuto cero en la pandemia, y he sido las personas que muchas veces creo que cuando ya el COE anunciaba resoluciones, la gente tenía recelo para ver qué me van a prohibir, y generaba, porque claro, nosotros teníamos que tomar decisiones precautelando la vida de los ecuatorianos, y yo mismo fui el portavoz de muchas decisiones que, aunque siendo duras, el tiempo nos dio la razón que eran necesarias. Por lo tanto, si tuve esa oportunidad, hoy tengo esta maravillosa oportunidad de decirle a la ciudadanía, ya podemos irnos aperturando a esa normalidad. Porque los datos científicos así nos dicen. Cuando nos decían los datos científicos que hay que restringir, pues no teníamos, y a usted le consta, Miguel, que jamás nos escondimos. No tuvimos nunca la vergüenza o la madurez de salir a decirle a la ciudadanía, hay que cerrar una ciudad, hay que cerrar, hay que disminuir aforos, hay que cerrar eventos masivos, etcétera. Pero ahora con la misma serenidad, digamos así, pero con mucha satisfacción, les tengo que decir y exhortar a los ecuatorianos, los indicadores del país siendo los mejores de la región. Por lo tanto, podemos ya de a poquito, si es que usted tiene todavía el recelo, ya ir pensando en sacarnos la mascarilla, y empecemos por los lugares abiertos, si es que todavía tenemos recelo en los cerrados, pero ya debemos ir caminando hacia la normalidad, mi querido Miguel. Ese es el llamado que le hago a la ciudadanía. Jamás podríamos dar una información que vaya a atentar contra su salud si estuvimos cuidando esa salud por 26 meses con decisiones inclusive que fueron muy criticadas. Entonces mal podríamos del día de hoy, a 26 meses de la pandemia, decir una información que no sea coherente a la realidad. Así que ya vamos a ir de a poquito. Si es que usted tiene recelo, ya en los espacios abiertos, ya vamos sin mascarillas, una voluntariedad suya, pero le pedimos. Y si tiene todavía un recelo, espere unos tiempitos más en los espacios cerrados, pero no podemos estar con mascarilla toda la vida, mi querido Miguel. Y ya el esfuerzo valió la pena, el sacrificio ya lo hicimos. Hoy tenemos que, con las cautelas del caso obviamente, porque la pandemia no ha terminado, pero ya ir caminando a esa nueva normalidad que el país lo requiere, y el país necesita reactivación y necesita trabajo. Hay familias que estaban esperando estas decisiones para oxigenar sus economías. A mí me alegra mucho, Miguel, el caso de un ciudadano que había cerrado 3 locales, porque lastimosamente por la pandemia se quedó con uno. Hoy está reactivando esos locales. ¿Qué significa? Que está volviendo a llamar a aquellos ecuatorianos que les dejó sin trabajo por pandemia. Eso es lo que hace estos buenos indicadores sanitarios. Por lo tanto, tenemos que sacar este país adelante. Eso sería mi llamado público, mi querido Miguel, decirles que la situación sanitaria lo permite. Por lo tanto, las decisiones que hemos tomado son las que obedecen a la realidad de nuestro país. No miremos lo que pasa en otro país, porque la nuestra es distinta. ¿Por qué es distinta? Pues sabrán analizar todos el por qué. Pero tenemos un extraordinario plan de vacunación, una población que le dijo sí a la vacuna, y eso ha sido fundamental también. Para basarse en estas resoluciones últimas, las estadísticas daban muestra de un sustancial decrecimiento de lo que había sido la preocupación tanto de contagios cuanto de acceso a las unidades. Y es los datos que le daba. Es impresionante cómo de
22.000 con complicaciones fuertes de personas que necesitaban hospitalización y UCI. Los 1.000 no requieren una mayor atención que el análisis primario. Lo que le decía, de 203 fallecidos, la semana anterior afortunadamente solamente tuvimos uno y lastimosamente una persona no vacunada. Nosotros estábamos ya con los sistemas de hospitalización prácticamente a punto de colapsar. Ahora estamos con los mejores momentos, ni el 5% en la red de salud. Sobre todo también el tema, lo que le decía, las atenciones hospitalarias de 63.000, hemos bajado a 200, un poquito más de 200. Entonces no hay por qué tener recelo. El porcentaje de positividad, ¿qué significa? Para que los ecuatorianos nos entiendan, que de 100, nosotros de 100 pruebas, en la segunda semana 63 eran positivas. Hoy de 100 pruebas, tan solo 5 son positivas. Entonces el porcentaje de positividad está en lo que la OMS nos pide como requisito fundamental para poder analizar medidas de bioseguridad. Todos esos requisitos el Ecuador los cumple. Por lo tanto, esa ha sido el vector que nos ha llevado a esta toma de decisiones de analizar ya medidas de bioseguridad. Así es que, Miguel, vuelvo a insistir, debemos caminar y recibir esa buena cosecha de esa buena siembra que tuvimos con el esfuerzo de todos los ecuatorianos, porque esto ha sido un trabajo absolutamente de todos. Bien, al coronel Juan Zapata, director nacional del COE, le agradecemos la atención a la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, Juan, su atención, y que sigan adelante. A todos. Muy amable. 7:05 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a hacer una pausa publicitaria y volvemos con el tema ¿qué pasa con la inseguridad y la violencia en el Ecuador? Invitados la académica y catedrática de la Universidad Andina Simón Bolívar, doctora Saudia Leboyer, el general Juan Carlos Rueda, ex jefe policial, y el periodista Arturo Torres de Código Vidrio. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. Los resultados del estado de excepción desde el 29 de abril son 7.404 operativos, 200 detenidos, 819,52 kilogramos de droga decomisada, 59.333 vehículos registrados, 77 vehículos y motocicletas retenidas, un nicho criminal intervenido y una banda criminal desarticulada. El gobierno intensifica el combate a la delincuencia con 9.000 miembros de la fuerza pública, 4.000 policías y 5.000 hombres de las Fuerzas Armadas para articular los operativos en Esmeraldas, Manabí y Guayas, donde los índices de violencia se han incrementado. La revista de Opinión Democrática